Hoy os propongo un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de los planes de pensiones. Aparentemente, cuando nombramos la palabra pensiones, asemejamos o pensamos que estamos hablando de personas mayores y que vamos a hablar de algo de mayores. Pues yo quiero, a lo largo de la charla, identificar el tema y pensar que este tema es también de interés para personas no tan mayores, como ahora después vamos a ver. Entonces, lo he titulado Ahorrando para la jubilación. Luego se supone que vamos a dirigirlo a aquellas personas que tienen que hacer cábalas para cuando llegue su jubilación. Yo, antes de empezar el tema propiamente dicho, me gustaría hacer una reflexión con vosotros para que pensemos un poco las necesidades de eso, de ahorrar para la jubilación. Y me gustaría que cuando reflexionemos sobre el tema, que no nos pongamos ni con ideas políticas ni con ideas de ningún tipo, simplemente ver la realidad social que tenemos en nuestro país, las situaciones económicas que estamos atravesando y que pensemos un poco en lo que va a pasar el día de mañana, porque las cosas aparentemente parece que no pintan muy bien. Yo quiero exponer lo que yo veo, y lo que yo veo es que, y es evidente, es que las personas cada vez viven más años, con lo cual la población de personas pasivas cada vez es mayor. Es una realidad, una muy buena realidad, porque viven más años, hay mejores condiciones en la salud, en todo, y viven más años, es una buena noticia, pero de cara al tema que tenemos hoy puede ser perjudicial. Por otra parte, estamos viendo de que el sistema que tenemos en España de pensiones es un sistema de reparto, por el cual las personas que trabajan aportan para las que están jubiladas. Bueno, pues si las personas que trabajan cada vez cobran menos, o hay más problemas de paro, y las que son pasivas cada vez son más, pues evidentemente ahí surge un desajuste que es evidente, ¿no? Yo he asistido a charlas fuera del componente político, porque el componente político, uno dice, cuando vengan estos ya verás tú, y cuando dicen los otros ya verás los otros. Bueno, pues ni uno ni los otros. Esto es un problema de presupuestos y de concepto de sociedad. La sociedad, yo creo que en los últimos años ha tenido un perjuicio grandísimo a nivel de las condiciones sociales para los mayores. La estamos viendo, es evidente. Esta crisis económica que hemos tenido ha supuesto perder las huchas de las pensiones, se han perdido 60.000 millones de euros, que son mucho dinero, y estamos viendo de que cada vez las personas trabajan menos años, con lo cual pueden aportar menos tiempo. O sea, que hay una serie de factores que sin ideologías políticas nos hacen pensar que aquí tenemos que pensar en algo. Pero es que diría más, es que yo diría que si nos miramos en el entorno de otros países, que tenemos que fijarnos en ellos, y miramos a Europa, o miramos a América, o miramos a otros países, este tema están pagando menos de lo que paga aquí España por las pensiones. Pero, sin embargo, ellos ya han previsto unos sistemas de ahorro compensatorios del día de mañana. Luego podemos quedarnos aquí esperando que venga alguien, no sé quién será, para solucionar el problema, o bien ya nosotros nos ponemos en precaución a lo que pueda venir. Yo he asistido a charlas de personas no políticas, personas economistas, gente con conocimiento en estos temas, y lo que parece evidente es que el sistema como está ahora mismo no se puede sostener. Y no quiero alarmar a nadie, y no se puede sostener. También es cierto que las pensiones van a haber siempre, pero las pensiones, lo que está pronosticado es que van a bajar de un 40 a un 50% de lo que se está pagando ahora mismo. Es una realidad que yo, como no soy profeta, yo ni voy a decir que va a ocurrir o no va a ocurrir. Yo lo único que me encuentro hoy día aquí en España es una situación, y tengo que mirar para mí y para los míos qué podemos hacer de cara al día de mañana. Y es lo que pretendo hacer ahora, ver qué elementos tengo en mis manos ahora para planificar el ahorro al día de mañana. Y el vehículo, que yo creo que es importante, son los planes de pensiones. Cuando diga la palabra planes de pensiones, muchas personas empiezan a decir, eso es una porquería, a mí me han engañado, el banco me dijo. Bueno, pues yo quiero empezar, que resetéis todos, que empecemos a analizar lo que son los planes de pensiones, cómo se puede contratar un plan de pensiones, cómo podemos mejorar la estructura del plan de pensiones, y después, si decís que es una porquería, pues será una porquería, pero vamos a ver los motivos, ¿no?
Yo voy a deciros, durante toda la charla voy a hacer una similitud entre los planes de pensiones y los fondos de inversión. Son idénticos en cuanto a estructura financiera. Se rigen por los mismos mecanismos. Se juntan personas, dan un dinero, ese dinero se invierte y ese dinero pues luego pues, se queda almacenado y se saca y se pone. Luego la estructura, que ahora haré más hincapié en ello, la estructura de los planes de pensiones es idéntica a lo de los fondos de inversión. Pero aquí hay un aspecto importantísimo que es la fiscalidad, que hace perfectamente recomendar este producto cuando estamos hablando de un producto para el día de mañana y no un fondo de inversión, que es algo que es más líquido. Luego vamos a avanzar un poquito en el plan de pensiones y luego vamos a ver la idoneidad de una cosa u otra. Entonces, la primera cosa que yo quiero comentaros es lo que es un plan de pensiones. Pues lo que dijimos del fondo de inversión, pues haces una aportación de un dinero, en este caso para el día de mañana poder capturarlo con los beneficios que te haya producido. Eso es en definitiva lo mismo. Voy a hacer antes de nada una observación que mucha gente se confunde. Cuando hablamos de un plan de pensiones está constituido por fondos de pensiones. El fondo de pensiones es lo mismo que un fondo de inversión. Lo que pasa es que cuando se junta el fondo de pensión en la estructura típica del plan de pensiones, se le llama por planes de pensiones. Pero un plan de pensiones está constituido por fondos de pensiones, que es lo mismo que un fondo de inversión, para que nos entendamos. Quiero decir, un plan de pensiones puede tener varios fondos de inversión, varios fondos de pensiones. Todos ellos constituyen un plan de pensiones, ¿vale? ¿Por qué se hace eso? Pues se tiene que hacer eso porque, como tiene unas características fiscales específicas, se agrupa todo en un nombre para que le dé los tratamientos fiscales que corresponden. Lo explicaré ahora después. Bueno, pues ya hemos dicho lo que es un plan de pensiones y los componentes que intervienen en un plan de pensiones pues son los siguientes. Por una parte está el promotor, que es el banco que promueve el plan de pensiones. Luego está el partícipe, que es la persona que aporta dinero. Y cuando se produce la contingencia de rescatar el plan de pensiones, ese partícipe se nombra beneficiario, se beneficia de su plan de pensiones cuando lo rescata. Luego tenemos el promotor, el partícipe y el beneficiario. Si a mí me pasa algo en mi plan de pensiones, lo cogerán mis beneficiarios, ¿de acuerdo? Serán mis hijos o quien yo haya delegado. Por eso, cuando constituimos un plan de pensiones, nombramos quiénes van a ser los beneficiarios de los planes de pensiones. También recordaros que los planes de pensiones no pagan impuestos de sucesiones, ni impuestos de patrimonio. Es un producto que no tiene, siempre tienen consideraciones como rentas del trabajo. ¿Cómo contratar un plan de pensiones? Pues muy sencillo. Yo voy a un banco, tengo 100 euros y digo, quiero comprar ese fondo de pensiones o un plan de pensiones. Os lo digo así para no liaros. Quiero un plan de pensiones. Entonces, al igual que los fondos de inversión, los planes de pensiones todos los días tienen un precio de cierre, todos los días, que se llama el valor de la participación, el valor liquidativo de ese fondo de pensiones. Pues si yo llego con 100 euros y la participación está a 10 euros, pues me dan 10 participaciones. Y esas participaciones son mías. Y en la medida que el fondo de pensiones vaya subiendo de precio, pues mi patrimonio va subiendo, porque multiplica las participaciones. Eso es así como funciona, ¿de acuerdo? Otra cosa distinta será lo que se hace con ese dinero, ¿va? Te lo voy a explicar ahora. Luego, bueno, vamos a avanzar un poco más. Evidentemente, cuando hacemos el plan de pensiones, dice, bueno, ¿y esto cuándo lo saco yo? Porque una de las características que tiene el plan de pensiones que es un producto que no es muy líquido, porque se saca cuando cumplen los requisitos. Actualmente se puede capturar un plan de pensiones cuando te jubilas, cuando tienes un paro de larga duración, cuando tienes una invalidez, y a partir del año 2015 el Gobierno nos autoriza que los planes de pensiones que hagamos ahora los podamos sacar a los 10 años. Yo, particularmente, en el producto y en las características de lo que voy a hablar hoy, soy de la opinión que el plan de pensiones es para dejarlo y sacarlo cuando nos jubilemos. Y cuanto menos posibilidades tengamos de capturarlo, mejor, porque, como he dicho al principio, este es el mecanismo que dejamos para el día de mañana. Por tanto, para mí el problema de liquidez, si asumo lo que estoy adquiriendo, no tiene importancia. El plan de pensiones, como digo, es muy parecido a un fondo de inversión. Es muy parecido. Solamente se diferencian dos cosas fundamentales. Se diferencia en la liquidez. Un fondo de inversión lo puedo sacar cuando quiera. El plan de pensiones no. El plan de pensiones tiene que estar allí hasta que llegue su momento. Y otro aspecto importantísimo que es la fiscalidad.
La fiscalidad, en este caso, es para mí la razón fundamental para contratar planes de pensiones y no fondos de inversión, y lo voy a explicar después. Ahora, lo que quiero ver, qué ventajas tiene un plan de pensiones frente a otros productos de cara a lo que estoy diciendo, de cara a la jubilación. Si hemos dicho que el fondo de inversión es muy parecido al plan de pensiones, os acordáis que cuando empecé a explicar los fondos de inversión, justificaba, no sé si habéis visto el vídeo, justificaba porque era un buen producto de inversión y ponía varias razones. Bueno, pues esas razones son las que voy a repetir aquí ahora, que se cumplan en un plan de pensiones. Y decía yo, por ejemplo, el plan de pensiones tiene como cosa característica que está muy diversificado. Cuando yo adquiero un fondo de inversión, un plan de pensiones, le pasa como el fondo de inversión. El gestor que está moviendo el dinero compra un montón de productos, con lo cual el riesgo está muy diluido. Pero también yo decía, al igual que los fondos de inversión, que planes de pensiones hay de muchos tipos. Hay planes de pensiones de renta fija, hay planes de pensiones mixtos, hay planes de pensiones agresivos, o sea que yo estoy ante un cúmulo de productos financieros muy variados y que yo, según mi perfil de riesgo, voy a elegir. Pero de antemano ya no pones todos los huevos en la misma cesta, es algo que está por ahí, ¿vale? Fiscalidad, hablaré de ella, fantástica. Otra cosa muy importante que tienen los planes de pensiones, os lo explicaba en los fondos de inversión. Una cosa que para mí es fundamental, capitalizar los intereses. Os lo puse de ejemplo y para mí es la madre del cordero. Cuando yo tengo una inversión a muy largo plazo, y lo que estoy haciendo, que los intereses que se me producen cada año lo estoy reinvirtiendo, ese producto se llama interés compuesto, que está a interés compuesto. Es como una bola de nieve que cae de una ladera y cuanto más tiempo tarde, la bola se hace más grande. Luego entonces decimos, este fondo, los planes de pensiones, tienen las mismas características que en su día yo dije que tienen los fondos de inversión. Capitalizamos los intereses. Buen producto, ¿vale? Otra ventaja más. ¿Esta gestión profesional? Pues claro que sí. Esto lo hacen gente profesional que se dedica al mundo financiero a cogerlo. Transparencia total y absoluta. Os lo dije con los fondos de inversión y lo digo ahora. Los fondos de pensiones, al igual que allí en los fondos de inversión estaban vigilados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los fondos de pensiones están vigilados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que es un ente público que vigila la bondad de las inversiones que se hacen ahí. Yo, como siendo partícipe de un plan de pensiones, y yo los miro, yo sé hasta el último euro donde está invertido el plan que yo tengo. Qué productos tiene invertidos, qué características tiene, qué nivel de riesgo tiene el producto que tiene. O sea, lo mismo que dije en los fondos de inversión, os lo repito ahora a los planes de pensiones. Las mismas características. Luego, parece ser, con esto que estoy diciendo, que se trata de un buen producto a nivel financiero. Luego, podemos comprender por qué la gente dice, esto es una porquería, esto es una mierda, porque resulta que yo puse y ahora pierdo. Bueno, después vamos a analizar eso, pero de antemano, sobre el papel, estamos viendo que responde a las expectativas de un buen producto financiero. Bien, pues vamos a ver ahora qué consejo daría yo a una persona que, si le he convencido con lo que he dicho ahora, ya empiece a hacerse la cuestión de hacerse un plan de pensiones. Y como dije una vez hace 2 años, cuando hice un taller de economía familiar, que me marqué el compromiso de todos los que estaban en clase, que todo el mundo se iba a hacer un plan de pensiones, ahora también os lo digo a vosotros, porque aquí quiero que todos hagan un plan de pensiones por ver los jóvenes, los que estamos ya nada. Entonces, yo ahora, como os decía, si vemos que sobre el papel, los planes de pensiones son buenos productos financieros, la fiscalidad, después hablaremos de ella, pues vamos a ver si yo lo aconsejo, vamos a dar consejos para intentar evitar equivocarnos en esa decisión. ¿Qué consejos quiero yo daros para esto? Pues el primero, empezar cuanto antes. Había un inversor, no recuerdo si era Warren Buffett o alguno de estos, que cuando le preguntaban, es una fortuna de las más grandes del mundo, que cuando le preguntaban que si se arrepentía de algo de sus decisiones que había tomado en su vida a nivel de inversión, dice, sí, que empecé tarde. Y le preguntaron la edad, y dice, empecé a los 11 años, y empezaba tarde. O sea
que yo digo, no tan exagerado como esto, pero sí que os digo que un plan de pensiones se puede iniciar muy joven. Hombre, no va a hacerlo con 15 años, pero una persona con 35 o 40 años, ¿por qué no puede hacer un plan de pensiones? Os digo también, como os dice los fondos de inversión, un plan de inversiones se puede iniciar con 20 euros. Con 20 euros. Bueno, vamos a ir poco a poco viendo el tema. Un consejo es empezar cuanto antes. Otro consejo importantísimo, que yo por lo menos le doy mucha relevancia, hacer aportaciones periódicas, poco a poco. Yo, por ejemplo, este consejo que ahora yo estoy dando a vosotros, me hubiera gustado que me lo hubieran dado a mí hace muchos años. Porque yo solamente metía mi plan de pensiones a final de año, cuando iba a acabar el año, metía el dinero y además, y ya también lo voy a decir ahora, y yo decía, y un plan conservador, porque yo soy un poco conservador, para que no se mueva mucho conservador. Bueno, pues me equivoqué de plano. Yo digo ahora todo lo contrario. Mi consejo ahora es que hagáis aportaciones las que podáis hacer, cada uno las que pueda, pero hacerlas de forma sistemática, poco a poco. Y por supuesto, y ahora me tiráis los trapos a la cabeza, coger el producto más arriesgado que tengáis, renta variable pura. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con un horizonte de 20 o 25 años, si yo hago esta estrategia de ir cogiendo participaciones poco a poco, los vaivenes que me pueda pegar la bolsa, porque la bolsa en los años al final siempre es positiva. Si yo voy cogiendo poquito a poco, los vaivenes de la bolsa me hacen que vaya cogiendo participaciones a distintos precios. Y a mí no me importa que la bolsa haga esto y esto, si al final me hace esto, ¿me comprendéis? ¿Por qué? Porque yo voy cogiendo participaciones poco a poco. Y si baja mucho la bolsa, voy a coger participaciones más baratas, porque estoy jugando a 20 años. Luego ya es la primera cosa que os digo. Si mañana un tío que se compró el plan de pensión el año pasado mira ahora y dice que da un 2% y está asustado, chico, te has equivocado de plano, no has analizado el problema que estás comprando. Nos olvidamos de cómo rentabiliza y vemos de cara al futuro, ¿vale? Ese es otro consejo que yo daría. Luego, ¿qué ocurre? Pues hay momentos en nuestra vida que ocurren que fiscalmente un año lo tienes complicado. Has ganado mucho dinero, ojalá sea así, o has vendido una casa. Pues mira, tienes un mecanismo ese año para meter más dinero a tu plan de pensiones y bajarte un poco la fiscalidad. Es otro consejo que yo daría. Y luego, también, marcarte las estrategias. Esta estrategia, como lo que viene después, y el plazo de inversión, esto lo digo más que nada por las personas según la edad que tienen. Sabemos todos que hasta que no llegue la edad de jubilación no lo puedes coger, pero evidentemente no es lo mismo que una persona empiece con 35 años a hacerse un plan de inversiones que una persona que lo va a hacer a los 55. El de los 55, si quiere dejar algo para el día de mañana, pues tendrá que apretar un poco las clavijas para que pueda tener dinero, pero el que empieza muy joven, pues que meta muy poquito. Entonces cada uno se busca la estrategia de lo que desea poner para su plan de pensiones. Luego hemos dicho invertir poco a poco, invertir sistemáticamente, elegir una entidad. Otra cosa importantísima, elegir una buena entidad financiera que gestione tu plan de pensiones. Y ya hago colación a otro párrafo que pongo después. Hoy día, cuando llegan Navidades, todo el mundo empieza, te doy un 3%, te doy un 4%, sí, te doy un televisor, te doy una tablet. O sea, chicos, vamos a ver. Primero, el banco no te da nada. El banco, cuando te ofrece productos para contratar un fondo de pensiones o un plan de pensiones, lo que te da a ti va en detrimento del plan que te está dando. Eso es porque el banco no te pone dinero. El banco quiere cogerte porque sabe que todos los años, de depósito nada más de esos planes de pensiones, que son mucho dinero, ganan mucho dinero también. Entonces no le importa darte un 3%, a los 4 días te meten un producto de no te venés y estás, vamos a hacer una inversión con que no veas. Por lo menos no hacer la inversión que tú deseas hacer. Luego, primera cuestión, vamos a pensar qué plan de pensiones queremos hacer. Vamos a buscar una buena gestora. Voy a decir una frase que está mal que la diga porque no es publicitaria, pero leía no hace mucho que los planes de pensiones, como los fondos de inversión que más se han contratado en el año 2017, son los que peores rentabilidad han tenido. Es normal. Si yo tiene un banco que sabe que sus clientes le cogen todo lo que le ponga y se lo come, posiblemente no luchan por luchar en el mercado para que la gente coja sus planes a otros. Luego yo os invitaría a que el plan de pensiones, pues que lo miréis con un poquito de detrimento. Y para eso no hay mejor cosa que acudir a un buen profesional, a un buen profesional. Por tanto, si hacemos un poco los consejos que yo digo, consejos que, bueno, lo digo entrecomillado, ¿no? Recomendaciones que he leído por muchos sitios que son las adecuadas. Si tenemos perfilado el fondo que creemos que podemos hacer, pues yo os animo a que poco a poco vayáis
intentando meternos en el tema este. Yo ahora voy a contaros la razón, a ver si soy capaz de explicarlo de una forma gráfica y potente, las razones que aconseja fiscalmente contratar un plan de pensiones. Y lo voy a explicar sirviéndome de un gráfico que puse cuando hicimos el IRPF, cuando hicimos lo de la renta. Lo puse muy esquemático y aún lo voy a hacer más esquemático todavía. Fijaros bien, cuando yo explicaba cómo funciona el IRPF, el impuesto de sucesiones, el impuesto del IRPF de las personas físicas, yo decía que habían dos grandes ramas, la base general y la base del ahorro. En esta base general entraba todo, entraban las pagas extras, entraba el sueldo del mes, alguna subvención que nos daban el gobierno por ahí también entra por ahí, los entran las casas, todo lo que ganamos al año, todo entra por la base general y constituye la base general del impuesto. Y luego hay otra base, que es la base del ahorro, en la que están todos los rendimientos de los productos financieros. Hay o bien vía intereses de los bancos, de los bonos y todo esto, y luego otro apartado que son, digamos, situaciones que es por la venta de cosas. Cuando vendo una casa, cuando vendo un piso, o sea, vendo acciones, vendo fondos. Bueno, pues estos dos capítulos van por el ahorro y estos vienen por la base general. Yo me voy a quedar con la base general, con la base general. Dijimos que cuando llegamos a la base general, al final lo que hace el esquema del IRPF, que lo hace en automático, es transformar lo que hemos ganado en impuestos. ¿A través de qué? De una tabla. Yo meto, al llegar a la tabla, meto lo que he ganado y la tabla me dice, hay que pagar haciendo tanto, que eso se llama la cuota íntegra, ¿vale? Pues aquí está. Y dijimos también una cosa muy importante, los impuestos son progresivos, Entonces los impuestos de la base general empiezan a cotizar, empiezan a pagarle a Hacienda, pagamos a Hacienda el 19% cuando llegas a 12.000 euros, pero podemos pagarle hasta un 45% cuando excedemos los 60.000 euros. ¿Cómo funciona el tema? Pues vamos empezando a meter dinero hasta los 12.000 euros, el 19%. Cuando ya llenas ese escalón, si sigues para arriba, lo que pase de 12.000 ya tributan al 24%. Cuando pasa el otro escalón, lo que pasa de ahí tributa. Bueno, pues vamos a fijarnos, para que vea el ejemplo gráfico de lo que son los planes de pensiones, vamos a imaginarnos una persona que gana más de 60.000 euros. Este es el caso. Cuando una persona gana más, y cuando digo gana más, son todos los rendimientos que tiene por la base general, ¿no? De 60.000 euros, la peseta que suba de 60.000 euros se paga al 45%. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que una persona ha ganado ese año 65.000 euros. Pues diría, a pagar sus impuestos y los últimos 5.000 euros paga al 45%. ¿Qué pasa ahora si yo quitara 5.000 euros? Que esos 5.000 euros dejan de tributar el 45%. Moraleja, todo el dinero que yo meto en plan de pensiones a partir de un cierto nivel me puede llegar a restar el 45%. ¿Cómo hace eso? Pues mira, lo hace por aquí. Cuando estamos en la base general, aquí veis que he puesto una flecha que pone reducciones. Pues ahí entran los planes de pensiones. Cuando yo estoy sumando los ingresos de la base general y le quito el plan de pensiones, eso no va a la tabla. Luego me estoy quitando un 45%. De forma resumida diría que la persona que menos se quita en plan de pensiones se quita un 19% y la que más se quita un 45%. A ver, vamos a ver si lo hemos entendido bien. Y sí lo habéis entendido bien, sí lo habéis entendido muy bien. Porque fíjate lo que está pasando. Si yo hoy, este año 2018, vamos a suponer que gano mucho dinero, meto 1.000 euros a un plan de pensiones, el año que viene, de esos 1.000 euros que yo he puesto hoy, Hacienda me va a devolver 450 euros. ¿De acuerdo? Luego, la rentabilidad que sacamos sobre el plan de pensiones es tremenda. Lo que pasa es que lo confundimos todo. Ah, pero me han devuelto tanto, mira qué bien. No. Pero es que ahora voy a dar el consejo, ya el estrambote. El estrambote es que yo, una de las recomendaciones que daría como consejo fundamental a todo lo que he dicho antes es lo siguiente. Si esa persona joven que ha iniciado su plan de pensiones, que ha empezado poquito a poco, que lo hace sistemáticamente, esa persona tiene la precaución, cuando llega al año siguiente y hace la renta,
lo que le ha producido el plan de pensiones, reinvertirlo en su plan de pensiones, tenemos un mecanismo, vamos, un mecanismo fantástico para ver que podemos, de una forma paulatina, empezar a apostar para el día de mañana. Es que de entrada estamos hablando de que nos quitamos rentabilidades, en algunos casos poniendo un nivel medio de ingresos pues del 35%, el 30, el 35, el que menos 20%. Oye, ¿qué te va a dar ahora? ¿Qué te va a dar ahora esas rentabilidades? Nada. Eso es dinero tangible, ¿eh? No es que, oye, sí o no, no, es dinero tangible. Por tanto, eso es lo que le hace diferente a un fondo de inversión. Es decir, si yo no tuviera estas ventajas, yo jamás me haría un plan de pensiones. Porque cojo un fondo de inversión, tengo más libertad para hacerlo, no estoy encasillado en un banco, sino que me muevo en el mundo mundial con los fondos de inversión, puedo sacarlo cuando quiero, por si me hace falta. Pero es que estos componentes que estamos aquí diciendo ahora hacen totalmente aconsejable este producto. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta una próxima charla. Gracias, buenas tardes.